entrada que son como dimensiones de la vida humana, de la acción humana, pues muy relacionadas. La memoria, bueno, puede tener muchas definiciones. Básicamente uno puede entender que la memoria es como el traer recuerdos al presente, es decir, es una materia mucho más moldeable, mucho más, llamémosla, viva, algunos lo consideran viva. Y es esta relación muy fuerte, pasado-presente, pero casi que muy marcada desde el presente. Es decir, realmente la memoria es lo que uno recuerda del pasado traído, pues, efectivamente al presente. En ese sentido, pues, es, como decía, más flexible, más volátil, aunque si hablamos de memoria colectiva, y pues, como lo dice por ahí Maurice Holbach y otros, pues hay unos marcos sociales de la memoria, y la memoria pues tampoco es tan, digamos, una materia absolutamente moldeable, flexible, pues tiene incluso, cuando ya hablamos de memoria colectiva o de los marcos sociales de la memoria, tiene unos ejes, y ahí, como vamos a ver, pues no vamos a ver muy en detalle, pero va a jugar también el choque de poderes. Y bueno, en la historia se tiende, entendiendo como conocimiento, no como acontecimiento, la historia como conocimiento, disciplina, es precisamente una forma como de tratar de comprender, hacer inteligibles esos procesos, contextualizarlos, si se quiere, pues de alguna manera criticarlo, pero eso no quiere decir que la memoria no tenga su posibilidad crítica y autocrítica. En ese sentido, pues tradicionalmente se ha considerado que la memoria es la materia prima de la, o si se quiere un poco, como lo dice Paul Ricoeur, pues es la madre, y hay un poco la versión de que la memoria es la madre de la historia, y de alguna manera, pues por supuesto que antecede. Si decimos que la configuración de la disciplina histórica es más o menos en los siglos XVIII, XIX, sobre todo XX, pues obviamente hay memoria de los pueblos, memoria de la gente desde mucho antes. Dicho eso, generalmente se ve que hay una relación, llamémosla, conflictiva o en tensión. A mi juicio, hay unos riesgos. Tradicionalmente, sobre todo en Occidente, la historia, la disciplina ha tratado de controlar, disciplinar a la memoria, y por supuesto en tiempos recientes, con la irrupción, digamos, de las luchas anticoloniales, de luchas subalternas, de los movimientos, si se quiere, antisistémicos, etc., muchos de ellos muy basados, centrados en su memoria, hay también un poco el peligro o la tendencia a sobrevalorar la memoria como lo único válido, y la historia simplemente sería pues un oficio acartonado que no tendría mucho sentido en las luchas de los pueblos, etc. Y sobre todo ya con procesos de violencia, todo lo referido al Holocausto, la Segunda Guerra y todos los procesos ya posteriores de descolonización, y en el caso concreto de la violencia, de lo que hablaremos más adelante, la violencia en Colombia, pues tiende a predominar un poco alguien habla del tiempo de los testigos, del tiempo del testimonio, del tiempo de las víctimas, de alguna manera, que la verdad pues todavía no podemos decir que estamos en eso, por lo menos en Colombia, pero sí hay esa tendencia también incluso de hablar de la descolonización de la memoria con relación a la historia. Yo creo que son complementarias, en una complementariedad de tensión, porque, y para redondear este tema y no ampliarme mucho, si bien hay muchas historias y hay muchas memorias, o sea, hay muchas maneras de acercarse a la historia, como hay también muchas formas de memoria, la memoria directa de la víctima, la memoria indirecta de quien sobrevive, pues todos estos términos que han surgido un poco desde el Holocausto y que se han ido apropiando, sobre todo en el Cono Sur y ahora también en Colombia. Digo yo, si bien hay muchas memorias, muchas historias, la relación de ellas pues, es una relación de complementariedad, pero en tensión, si se quiere, un poco como en conflicto. Porque de alguna manera pues remiten a formas, si se quiere, distintas de reconstruir el pasado, o si se quiere, pues un poco en términos postestructuralistas, uno podría decir que son regímenes de verdad distintos. La verdad de la historia
no es la verdad del testigo, como la verdad del testigo o la verdad de la memoria tampoco es exactamente la verdad de la historia. Pero yo creo que puede haber una relación sinérgica, y sobre todo con corrientes más críticas de la historia, como digamos la historia de los subalternos, las historias postcoloniales, las historias feministas, las historias desde abajo. Estas suelen ser más compatibles con procesos de memoria. Sí, la contribución de posibles archivos de movimientos sociales y de las izquierdas, hablando ya en concreto en Colombia, aunque pues vamos a referirnos de pronto a algunas experiencias en América Latina. Bueno, evidentemente para mí es una necesidad. ¿Por qué? Bueno, de alguna manera, para los actores sociales en términos generales, y los actores políticos o sociopolíticos, la memoria es un punto fundamental en la construcción de identidad. El sentido de pertenencia a un colectivo o a colectivos, si se quiere a una nación, aunque pues en algunos casos eso es más difícil. Pienso yo en los indígenas bolivianos, pues cómo sentirse parte de una nación que los excluye. Nuestros indígenas podrían decir algo similar, pero como no son tantos, de pronto no tienen el eco que pueden tener otros en el continente. Pero de todas maneras, en términos generales, uno puede decir que la memoria es un aspecto fundamental en ese sentido de pertenencia y en esto que llamamos la identidad. Y de alguna manera también la historia, por lo menos corrientes críticas de la historia, retomando pues el punto anterior. Ahora, ya, ¿qué pasa con los archivos? Yo diría que en general en Colombia, más en Colombia que en América Latina, Colombia particularmente hay un poco material, digamos que en términos de archivos, y hay que entender archivos escritos, pero también archivos orales, entrevistas, todo lo que son las tradiciones orales, etc. Pero también archivos escritos son muy pocos. No niego que en el Archivo General de la Nación y en el Archivo de Bogotá, hablando de estos dos archivos para pues referirme, pues seguramente en el de la Nacional también, pero es más reciente, etc. En los archivos puede haber material. En ese sentido yo no diría que estamos en territorio absolutamente virgen. Y de pronto los investigadores tendríamos que hacer una búsqueda mucho más rigurosa antes de decir no hay nada. Pero como tal no hay este tipo de archivos. Las centrales sindicales, por ejemplo, que son las organizaciones, digamos, más consolidadas, institucionales, algunas guardan ciertos archivos, la antigua CSTC, algún estudiante mío está haciendo su tesis y se encontró con que sí hay archivos. Pero por ejemplo la UTC hoy desaparecida, que se fusionó con otras para la CUT, esos archivos desaparecieron. Gran parte del archivo de la CTC también, no sé de la CGT. Entonces, comenzando por eso, de la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, no hay mucho. Incluso en CINEP, desafortunadamente, donde yo tengo una vinculación, CINEP, existía un archivo que lo había comenzado a recopilar pues León Samos y otros investigadores, y hace 2 o 3 años hubo una reestructuración y también hubo una inundación y no hemos encontrado esos archivos. No era un material impresionante, pero sí eran por lo menos unos 2 o 3 estantes de documentos sobre la nuca. Entonces, aún CINEP, que es, digamos, una institución que se precia, digamos, de estar apoyando las luchas populares, y que yo, por ejemplo, de alguna manera he contribuido con otros investigadores a crear archivos de memoria, de entrevistas y todo, aún en ese caso pues vemos esa falla. Ni qué decir pues de los movimientos cívicos, no sé, los movimientos de mujeres, seguramente ONGs tienen. Sí, uno se pone a explorar seguramente, pero eso no es una información, primero que esté, digamos, como clasificada, organizada, y que esté disponible para el amplio público, los investigadores, pero también los activistas, los actores sociales, los estudiantes que van a hacer sus tesis, ¿no? Entonces, urge realmente la existencia como de esos archivos, y que estén, digamos, de alguna forma institucionalizados. Todos sabemos también que los archivos
son una forma de organizar, ordenar, y ahí sí también, invocando a Foucault, pues es una forma, digamos, también de ejercer poder, de controlar el poder. ¿Qué archivo yo? ¿Cómo lo clasifico? Ahí hay un problema. Pero si ni siquiera tenemos eso, menos un acceso amplio al público, entonces los esfuerzos que se están haciendo en el portal, por ejemplo, ustedes están publicando algunas, y la intención es publicar documentos, cosas históricas. La María Cano, pues a la que yo también pertenezco, allí estamos iniciando un esfuerzo. Hay grupos como Memoria y Palabra, un grupo de estudiantes en la Nacional, que ha hecho pues un trabajo, y sobre todo en términos de entrevistas. Eso para mencionar pues unos cuantos ejemplos. Son cuestiones interesantes, pero se queda corto. Yo creo que hay una posibilidad, pues para no hacer toda la cosa siempre tan pesimista, creo que con estos centros de la memoria, pues que me parece que tienen sus problemas, no son pues, las instituciones más, que digamos, absolutamente puras y toda esta cosa, sobre todo la Comisión Nacional pues, de Memoria, a pesar de que allí estén historiadores como Gonzalo Sánchez y todo, pues ha tenido toda una relación. Su origen fue con la Comisión Nacional de Reconciliación y todas esas disputas políticas por allá arriba entre el vicepresidente. Eso ha obstaculizado un poco. Y creo que el esfuerzo que se está haciendo en Bogotá con el Centro de Memoria, en donde yo no he estado en las instalaciones y algún acceso he tenido, pero pues no conozco, digamos, exactamente qué es lo que está allí albergando, pero por lo menos la idea me parece interesante. Ahora, eso está muy orientado hacia las víctimas del conflicto, pero creo que hay un hecho, y es que muchas o la mayoría de las víctimas provienen de movimientos sociales subalternos, campesinos sobre todo, indígenas, sindicalistas, estudiantes, mujeres, etc. También, por supuesto, hay víctimas de las élites y todo eso. Eso es otra tarea que habría que mirar, pero lo que nos interesa a nosotros resaltar es que, al contrario de cositas que se están haciendo, por ejemplo, en el Cono Sur, en Argentina, hay ya unos archivos mucho más organizados de movimientos sociales, de historia oral, etcétera, Chile, Uruguay, incluso en Paraguay. En Colombia estamos un poco en palotes todavía. Ojalá pues este esfuerzo conjunto pues resulte en algo que incluso en su momento habrá que buscarle una institucionalidad, no en el sentido de que dependa de X o Y gobierno, pero que sí tenga pues por lo menos algo, planta física y cosas de esas. Vamos a ver, esa es la quimera. Sí, con relación al papel que puede jugar la memoria histórica en la solución de un conflicto armado como el colombiano, decía yo que aparentemente para la opinión pública y de pronto para algunos de los actores que están allí en La Habana no sea como muy importante, pero yo sí creo que las víctimas de la violencia y la letal, que son los asesinatos, las desapariciones, como la no tan letal, como son las amenazas, las detenciones arbitrarias, esas víctimas que generalmente son de los movimientos sociales, de los actores subalternos, ellas por supuesto sí tienen como un tema muy importante la búsqueda de la verdad, esclarecer al máximo lo que ocurrió en términos de los victimarios, quiénes fueron los que perpetraron pues esa violencia, esa violación de derechos humanos, sus móviles, las formas como lo hicieron, los contextos, y ahí es cuando yo digo que el historiador juega un papel también allí en este acompañamiento a las víctimas en la búsqueda de la verdad. Sin una verdad, pues es muy difícil que se produzca el reconocimiento de lo que ocurrió. Las víctimas, si no se encuentra esa verdad, van a seguir siendo victimizadas, porque de alguna manera estas acusaciones al estilo Uribe, pues, de que estos eran unos guerrilleros, no sé qué, van a seguir flotando, y posiblemente si esto no se arregla, que yo sé que no se va a arreglar así de la noche a la mañana, pero nuevas generaciones de paracos y de guerrilleros y de no sé qué otras bandas vayan a surgir, van a retomar esta cosa. Entonces no es que sea la panacea, pero sí hay un proceso de paz realmente,
la paz va a requerir una verdad al máximo, ¿sí? No esas verdades a medias, de esas comisiones de verdad o cositas ahí que esclarecen unas cosas pero ocultan otras. Y caiga con quien caiga. Yo creo que en esto hay responsabilidad, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, del establecimiento, pero también de los gremios. Creo que hay su responsabilidad, algunos más en particular, pues obviamente los ganaderos parecen estar más comprometidos en estas cosas, pero también hay otros gremios, las multinacionales que han estado comprometidas en eso, pero también la guerrilla, la insurgencia, en fin, los políticos, incluso los políticos de izquierda. O sea, la idea es que se esclarezca para que no se repita, para que esto, el nunca más, el no más. Esa es entonces un poco la clave. Y también me parece que hay otra dimensión, que es la dimensión de la reparación, que están muy relacionadas. Esclarecer la verdad y reparar a las víctimas, repararlas materialmente, restitución de tierras, recursos, en fin, volver a vivir en sus zonas y todo eso. Reparaciones de orden, llamémoslo social y todo, pero reparaciones simbólicas. Decía yo hoy que en la prensa aparece esta decisión de un tribunal de justicia de Antioquia de exigirle a las Fuerzas Armadas una reparación simbólica con las víctimas de la masacre en San José de Apartado, creo que fue en 2005. Estos actos son también importantes y deben ser realmente en serio, digamos. Y ahí sale un poco el tema del perdón. Para que haya pues una sociedad comunicativa, y recuerdo pues entonces a mi profesor Guillermo Hoyos, recientemente muerto, pues por causas naturales, pues un cáncer, en fin. Pero él insistía mucho dentro de su teoría de la acción comunicativa y todo, muy tomada de Habermas, pero con una lectura mucho más crítica de él, en que en algún punto la sociedad vamos a tener que perdonar, no olvidar las víctimas, pero si ese perdón no se hace sobre un conocimiento y un esclarecimiento pleno de lo que ocurrió, pues no va a tener sentido, porque además no se podría producir un perdón sin ese esclarecimiento. Y pues decía yo, o pensaba yo, que las experiencias pasadas pues muestran que no se ha tocado fondo en eso, que lo que se produjo, por ejemplo, con relación a la violencia de los años 50, pues el libro de Falsborda, Umaña Luna y Monseñor Germán Guzmán Campos, que fue tan polémico en esa época, es un libro muy importante, pero eso no conmocionó, pues conmocionó al Frente Nacional, se pusieron a echarse culpas, no, que fue usted, pero como tal el establecimiento nunca reconoció su responsabilidad en esa violencia, ni la Iglesia Católica, curiosamente, y pues yo vengo de esas entrañas, pues no me voy a plantear aquí como recalcitrante, anticlerical y todo, pero la Iglesia no ha reconocido su papel, digamos, de pronto no fue institucional, total, de que las conferencias de obispos, aunque dieron ciertas pauticas ahí, pero digamos, hubo obispos, sacerdotes, religiosos, comprometidos en eso. Entonces, la Iglesia, pues, evidentemente yo alabo el papel que está jugando ahora en los procesos de paz, pero eso es una cosa que está en moras, y lo mismo muchos gremios y muchas instituciones multinacionales, gobiernos, los Estados Unidos y todo eso, ahí tuvieron su responsabilidad. Y sí, ha habido ciertas comisiones, por ejemplo, de verdad para el Palacio de Justicia y todo eso, pero eso es una materia pendiente en Colombia. Y sin ella, pues, difícilmente podremos hablar de realmente una solución del conflicto que permita que entendamos las causas, las controlemos, las ataquemos y esto no se repita.